maleza. ¿Por qué? Porque en el árbol se anidan los pájaros. Y si un árbol está dentro de lo sembrado y ahí llegan los pájaros, ¿qué pasa? Pues se comen el sembradillo. Pues así es el reino de Dios, así es el cristiano. Debe empezar, lo voy a decir de una manera fuerte, el cristiano debe contaminar la realidad del mundo. Y no el mundo que contamina al cristiano. Jesús se presenta entonces como un punto de unidad para los cristianos, para los que le seguimos. Jesús se presenta como ese punto de unidad para todos. Y es ahí donde este Jesús empieza a transformar nuestra vida. En estos días me contaba alguien que llegaba a su casa, esas viejitas que andan de los testigos de Jehová, tocando la puerta en horas inoportunas, cuando usted está haciendo el almuerzo. Y entonces, pues, obvio que pueden llegar a evangelizar, eso no hay ningún problema, pero llegan allá, tocan la puerta, y en algunos hogares de ustedes hay un rótulo que dice: este hogar es católico, creo que dice, por favor no interrumpir la fe, por ahí así dice. Y entonces dicen que las señoras entraron y vieron el rótulo ahí, dice que le dice al Señor: ¿usted por qué tiene ese rótulo ahí? ¿Me puede explicar? Entonces yo estaba que le decía: dígale que no le importa, usted puede poner en su casa lo que usted le dé la gana. ¿Por qué? Porque muchas veces los protestantes tienen esa costumbre, y es que el protestante entendió mal el evangelio. Y ese envío que hace Jesús en el evangelio, donde dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, ellos lo leen y lo entienden: vayan por todo el mundo y peleen el evangelio. Y entonces, así como podemos establecer diálogos. Por eso muchos no cristianos dicen que creen en Cristo, pero no en los cristianos. Y si uno ve, toquemos el rancho, metámonos al rancho, uno ve las familias de algunos que también están divididos. Este cuarto es de fulano y nadie se mete ahí. Esta casa es de fulana y nadie se mete ahí. Cuando la familia debe estar en comunión, están divididos. Y cada uno tiene marcado donde debe estar. No aquí, en otro sitio. Me tocó ir a una familia y tristemente, miren, es triste descubrir esa realidad, y con tristeza me tocó observar donde el último que quedaba vivo era el papá, y todo lo que estaba en la casa tenía nombre ya. El televisor, María; la grabadora, Pedro; todo tenía nombre, todo estaba con rótulos. Qué triste que los hijos se queden peleando por lo que usted deja. Ya ustedes ya saben cuál es la solución, ¿verdad? Dejarle la herencia al padre Noé para que no se peleen los hijos. Pero es que la división en la familia se vuelve todas las cosas que al principio pueden ser bendición, porque tener una casa, tener un hogar, tener una cama, tener un televisor, tener su cuentica de banco, tener su vehículo, tener cosas, pues en últimas es bendición de Dios. Es bendición de Dios. Dios no quiere que seas miserable. Es bendición de Dios. Pero el problema es que muchas veces esas bendiciones de Dios se convierten en una maldición, porque empiezan a pelearse por eso. Ese es eso. Eso es lo que nos dice San Pablo hoy. Entonces, lo que San Pablo nos habla, al final dice que todo esto que se vive es para acercarnos a Dios con un mismo espíritu. Un mismo espíritu. Y por último, el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy termina con una frase bella. Dice: al desembarcar Jesús vio una multitud y sintió compasión de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Esa versión
no dice así, tendría que terminar, y se puso a enseñarles con paciencia. Con paciencia. ¿Por qué? Porque es lógico. ¿Qué estaban pasando los discípulos? ¿De dónde venían ellos? ¿Se acuerdan el domingo pasado que hablaba la lectura del domingo pasado del Evangelio? ¿Sí se acuerdan? No, padre. ¿Cómo comienza el Evangelio el domingo pasado? Que Jesús dice, los llamó y los envió de 2 en 2. Y dice que les dio autoridad para expulsar demonios. Y que ellos curaban enfermos, ungiéndolos con aceite. Y que cuando expulsaban los demonios eran echados. Así termina el Evangelio. Pues ellos vienen de una misión. Y vienen donde Jesús. Miren cómo comienza el Evangelio. Dice que en aquel tiempo los apóstoles, es decir, los enviados, volvieron a reunirse con Jesús. Y le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Oigan bien, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Es decir, mira, Señor, hemos expulsado demonios, hemos curado gente, catequizamos muchas personas. Venían contentos por todo lo que habían realizado. Oiga, cuando ustedes vayan a esas hojitas, no las boten. Antes de venirse a misa, prepárense y vengan y usted diga, por si hoy predica el cura aquel bajito, ¿cómo dicen aquí? El chato. Entonces, si predica el chato, entonces nos va a preguntar de qué hablaba el Evangelio del domingo pasado. Entonces lean. ¿Por qué? Porque todos los evangelios del domingo son continuación de. Y este Jesús que ha enviado a los discípulos se compadeció a los discípulos. ¿Qué les dijo? Mira lo que les dice. Vamos, dice, vengan ustedes entonces solos a un sitio tranquilo y a descansar un poco. Y miren lo que dice, porque iban y venían y no encontraban ni tiempo para comer. No tenían tiempo para comer. La misión se antepuso ante las prioridades de los discípulos y ante la prioridad de Jesús. Jesús quería ir a descansar, claro que sí, pero dice que cuando llegaron al lugar y desembarcaron, estaba ya la multitud ahí otra vez. ¿Y qué hace Jesús? No me molesten, váyanse de aquí, ¡pum! Una patada. ¿No? ¿Qué hace Jesús?